Cuando bajamos de los árboles y tuvimos que caminar por la sabana, necesitábamos inventar la música. Nuestros pies solos no podían soportar el camino. Tallar un árbol, fabricar una flauta o colorear con magenta una caverna. Nuestro cerebro necesitó, desde hace mucho, decir algo más que tengo hambre. Aun cuando unos a otros nos peleemos por pan o por burdas cosas materiales, toda lucha de clases precisa de valor, humor, ingenio y fortaleza. Desde los Andes del sur, al que nuestros abuelos poblaron hace 13.000 años, supimos imitar el sonido de los vientos en nuestros sicuris. Inventamos 1000 carnavales para que las máquinas que traían los patrones no nos domestiquen. Supimos cantar e hilvanar con coplas en las casas de adobe donde ondeaban banderas blancas que desafiaban la disciplina laboral. Nuestro canto nos acompañó en la marcha por la vida y gritamos con sus cuerdas, volveremos. Andes lo que andes, tus pasos harán ritmos y tus manos grafitis en el cielo. Andes lo que andes, un podcast de cultura en sus múltiples manifestaciones. Bienvenidos. Por eso sé, los nevados, viene bajando un venado, viene bajando un venado, ay carajo. Compadre Pedro Manuel, vamos a cazar el venado, vamos a cazar el venado, ay carajo. Y había sido mi cuñado, ay carajo. Sarataka, tipingama, papataka, mi kungapa, ay carajo. Suma awajas pagong braulio. Sarataka,
Impingama, papataca, Impungama, papataca, Impungama y carajo. Bienvenidos a todas y todos. Hoy estamos con un programa especial en este Andes lo que Andes, el primer programa del año 2022. ¿Cómo estás, José? Todo bien, qué bueno que retornemos para este año y bueno, con un programón esta vez vamos a estar con Bolivia Manta. Justamente acabamos de escuchar una canción hermosa del Ecuador en ritmo de bomba que se llama La Venada. Hablar de Bolivia Manta es hablar de una parte sustancial de la música no solo boliviana, sino también latinoamericana. Y para empezar a hacer ese recorrido vamos con esta segunda canción. Con esta canción que es el Carnaval Ayacuchano, una canción, una versión recogida de nuestro hermano país, por supuesto del gran pueblo de Ayacucho, y vamos a escuchar esta tonada en ritmo de cachua. Voy encima. Cae puncha. Voy encima. Suma tu puncha. Carnaval ahí. Estoy subiendo. Suma, hermanito.
Julio y Carlos Arguedas son los pilares de Bolivia Manta. Son la estructura, digamos, sobre la cual se ha ido haciendo todo el recorrido musical de este grupo. Ambos, Julio y Carlos, nacieron en Yotala, provincia de Oropesa, Chuquisaca. De madre yotaleña y de padre paceño, comienzan a hacer música a principios de los años 70, influenciados por tradiciones familiares. Es precisamente de esto que nos va a hablar Julio Arguedas, en lo que nos va a contar cuáles fueron las influencias musicales que rodearon el contexto familiar para que ellos hayan tenido la inclinación hacia el arte que realizaron posteriormente. Hay que se tome el contexto un poco así histórico, esa generación antigua, que lastimosamente están ya partidos en la gran mayoría, todavía mismo si estaban en realidad de migración urbana incluso, no se perdía eso que felizmente todavía hay en Bolivia en algunos sectores rurales, pero que era muy general antes, es de que la música forma parte en una vida de una comunidad, lo que llaman hoy día originario, los adjetivos cambian, pero siguen siendo las mismas personas. La música tiene un rol casi ritual, y la gente, la gran mayoría, mi padre tocaba ciclos. Es de repente a partir de eso que nació esa sensibilidad hacia ese tipo de música. Y por el lado materno, todavía igual siendo fuerte, que es chuquisaqueño, que lo debe saber muy bien, es de que en el área rural, bueno, el charango es un instrumento presente, iniciático, porque cuando estás en la adolescencia, la familia te ofrece un charango y empieza a tocar, es una especie de iniciación de la vida social. Y entonces, tanto del lado paterno como del lado materno, teníamos un entorno musical. Así, ñañita, vamos a bailar ahorita. Yo quisiera ser salaque como el duraznito. Yo quisiera ser salaque como el duraznito. Desarmando hojas, salaque florece bonito. Desarmando hojas, salaque florece bonito. Tocadita. Vizcayahuanquita, Atatauquisquita, Salaque, Vizcayahuanquita, Mamaiquito y Sema, Salaque, Cascayahuanquita, Mamaiquito y Sema, Salaque, Cascayahuanquita, zapateadito. Muy
cantar cantaremos, Salaque, bailar bailaremos. Al año que viene, Salaque, nos alegraremos. Al año que viene, Salaque, nos alegraremos. Vámonos. Bueno, ahí escuchamos el salaque, ese ritmo popularizado por el maestro Mauro Núñez, que viene de la región de Serrano, en Chuquisaca, y que los Bolivia Manta nos han presentado en su versión más primitiva, digamos, en el primer disco que estamos explorando, que es el Sartañani Levántate. Bueno, la génesis de Bolivia Manta viene justamente a finales de los 60. Sabemos muy bien que estaba dándose una explosión del folclore boliviano, del folclore que conocemos ahora. Y bueno, reinaba los concursos, los festivales a donde los jóvenes que tenían alguna agrupación podían presentarse. Y es así que Bolivia Manta forja, los hermanos Arguedas en realidad se forjan como músicos en estos ámbitos, ¿no? En los concursos, en las presentaciones radiales. Y bueno, una vez que ellos habían experimentado toda esta cuestión, es de que llega el bachillerato de Carlos y se va a vivir a La Paz, a continuar los estudios universitarios, pero esto ocurre el 71 y bueno, ustedes saben, 71 se da el golpe de Banzer, que forzaría un acontecimiento que iremos escuchando de la voz de Carlos Arguedas, qué es lo que pasa a partir de este suceso. Escuchemos a don Carlos Arguedas contándonos esta parte. Bueno, históricamente yo llegué a París sin pensar, en fines de septiembre, principios de octubre de 1971, debido al golpe militar de Banzer, debido a que la universidad estaba cerrada. Yo había salido bachiller en 69 del Don Bosco, 70 hice mi servicio militar y me inscribí inmediatamente en la universidad, que todavía estaba abierta. Bueno, vino el golpe y no, pues yo lastimosamente me habían elegido como representante de la Facultad de Economía en ese año del primer curso, del primer año, y estaba en la lista de la Federación Universitaria Local, ¿no? Lo que ponía en peligro, porque todo el mundo estaba tildado de comunista, de anarquista, y bueno, el señor Vergonzat, que era el director de la Alianza Francesa, y que en esos años de juventud, aparte de hacer música ya en los festivales estudiantiles y demás, estábamos también detrás del Goethe Institute, de la Alianza Francesa, del Instituto Boliviano Americano, del Instituto Dante Alighieri italiano, detrás de las embajadas que estaban vigentes en la época del bloque del Este, si se puede decir, no sé, la embajada de Hungría, de Polonia, de Alemania del Este y de la Unión Soviética, que ofrecían becas, ¿no? Entonces estábamos detrás para ver si podíamos tener un chance, como todos los jóvenes, ¿no? De querer abrir horizontes fuera de Bolivia en esos años difíciles. Bueno, resultado que por afinidad con el director de la Alianza Francesa nos permitió integrar el primer grupo que llegó a París como asilados o refugiados políticos, ¿no? Habían dirigentes sindicales, habían intelectuales y nosotros estudiantes, bueno, así que llegué muy joven a cumplir mis 19 años, ¿sí? En París, y
sus diferentes ajos. Ay, minerito, ¿qué vas a hacer? Hay que explotarlo hasta morir, destruyendo los pulmones en los profundos socavones. Tú eres minero, ¿qué vas a hacer? Hay que trabajar para no morir, destruyendo los pulmones en los profundos socavones. Nadie es libre de la muerte, amigos míos. Qué triste, triste es la vida para morir mal pagado. Nadie es libre de la muerte, amigos míos. Qué triste, triste es la vida para morir mal pagado. Tú eres minero, ¿qué vas a hacer? Hay que explotarlo hasta morir, destruyendo los pulmones en los profundos socavones. Ay, minerito, ¿qué vas a hacer? Hay que trabajar para no morir, destruyendo los pulmones en los profundos socavones. Acabamos de escuchar El Minerito, una canción compuesta por el norte potosino Alberto Arteaga, versionada acá por Bolivia Manta. Y elegimos esta canción precisamente porque la historia de Bolivia está muy ligada a la clase obrera, fundamentalmente a los mineros. Y bueno, los mineros fueron protagonistas esenciales en la parte de la historia musical ahora que te estamos contando, porque con el golpe de Banzer, como ya decíamos antes, hubo un proceso de represión generalizada, de persecución política a las ideas más avanzadas, que también por supuesto afectó la producción musical, ¿no? En esa época Carlos nos cuenta que fue exiliado en su condición de dirigente estudiantil, como centenares de personas en nuestro país, producto de la dictadura que se estaba implantando a partir del año 71. Y bueno, él fue exiliado junto con su hermano a Francia, y le posicionó en un lugar, ¿no?, en el que hubo una gran efervescencia de ideas en Europa. Hubo una gran demanda, digamos, también de la música latinoamericana, que en ese momento estaba pasando por un impasse, digámoslo, por la instalación de diversas dictaduras a nivel continental, en Argentina, Bolivia, Chile. Entonces la música latinoamericana iba a tener como una inflexión a partir de los años 70, producto de la situación política, ¿no? En Europa, al contrario, digamos, había una gran recepción de esta música, en particular de la música andina, lo que va a dar pie a un proceso distinto en la vida de Carlos, y por supuesto en el inicio musical de este proyecto fabuloso que se llama Bolivia Manta. Vamos a escuchar en propia voz este proceso. Caminando llegamos, precisamente cruzamos el Sena en París, y nos dimos cuenta de que era también un espacio, el río Sena, que sobre las orillas del río había mucha gente joven que se presentaba en ese momento los movimientos hippies, ¿no? Después del 68, que hubo una revolución cultural en París,
que se extendió en toda Europa. Los jóvenes buscaban una cierta libertad, era la época del peace and love, como se dice en inglés, y los jóvenes empezaban a viajar con mochilas como podían para conocer otros continentes que el europeo, ¿no? Entonces había como una efervescencia de la juventud de querer abrirse al mundo, primeramente. Y segundo, que a medida que pasaba el tiempo, nos dimos cuenta de que habían lugares en los que estaba de moda la música latinoamericana y habían especie de peñas o clubes nocturnos que programaban durante la semana grupos latinoamericanos. Había músicos que se presentaban, bueno, con características bien particulares, siempre ha estado de moda en Europa, músicos argentinos, uruguayos que tocaban tango, por ejemplo, ¿no? Mezclado con músicos franceses que ya se introducían en esas tecnologías musicales. Habían grupos de música brasileña, habían grupos de música caribeña, grupos mexicanos, grupos venezolanos, paraguayos, y habían grupos que eran una mezcla de músicos argentinos, chilenos, peruanos, que empezaban a desarrollar un repertorio más que todo instrumental y que estaba ya catalogado como música andina, porque el sonido de la quena, el sonido de los sikus, el sonido del rondador, que permitía tocar temas instrumentales, no había el anclaje del lenguaje, digamos, era más el lado musical instrumental que interesaba y que gustaba a la gente europea, al público europeo. Eso creó un momento que duró muchos años, en los cuales había artistas ya que tenían un renombre y que hacían giras en Europa muy grandes, en los grandes escenarios. Y mira, y sin querer queriendo yo caí adentro por los instrumentos que tocaba. Empecé con Facio Santillán, que era un pianista de Santiago del Estero, Argentina, muy virtuoso hasta hoy en día. Una técnica en la quena le permitía tocar cualquier melodía en cualquier tono, realmente era un virtuoso. Y tenía un nombre reconocido y el sello Philips lo había agarrado y bueno, era un hombre que vendía muchos discos y que tenía giras constantemente durante unos 15 años más o menos, que duró su periodo, ¿no? Después habían grupos como los Incas, los Calchaquis, había un trabajista argentino que era el director de Achalay, que eran 3 grupos, digamos, y los Guaraníes, 4 grupos que ya tenían una discografía establecida, ya empezaban a hacer conocer sonoridades y ritmos de la parte andina, digamos, más especializados. Y bueno, a todo esto vino la época desde a partir del 73, de los grupos chilenos que llegaron por el exilio. Hablo de Quilapayún, Quillimani, estaban los Jairas, mucho más tarde Iyapu, y cantantes solistas, Patricio Mans, la familia de Violeta Paz, Isabel Parra, Ángel Parra, Patricio Castillo, en fin, muchos músicos que en Chile ya habían creado un fenómeno, digamos, de expresión popular, catálogos musicales más independientes fuera de las grandes casas, con políticas de integración también en el continente, porque el sello Alerce de Chile, por ejemplo, redifundía el catálogo del sello Discos, de la que te diga la verdad, Discos Puebla de México, que estaba organizado por los folcloristas que ya existían y que habían invitado hasta músicos bolivianos, como Ernesto Cabur, etcétera, Alfredo Domínguez, que ya empezaban a ser difundidos también en esos países. Y había un catálogo argentino muy bueno en la época, Discos Trova, dirigido por Gustavo Beiteman, un pianista excepcional que hasta hoy en día llegó refugiado a París y hoy en día es un compositor reconocido y atitrado de grandes orquestas sinfónicas, ¿no? Bueno, y tú imagínate todo ese mundo que nos juntábamos en los centros de difusión latinoamericanos, un poco financiados por los partidos comunistas, socialistas, que en esos años estaban creando la Unión de la Izquierda en Francia y en Italia, porque había una efervescencia social muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Ese fenómeno más o menos ha
aparecido, claro, de otra manera en América Latina y en muchos países a distintos periodos, como, digamos, los últimos 15, 20 años en Bolivia, ¿no? Que la efervescencia social hizo que haya transformaciones amplias, ¿no? En nuestros países, en nuestra sociedad. Te digo esto porque en paralelo al interés o a mi acercamiento a los artistas reconocidos que me contrataban para hacer las giras, en paralelo a los movimientos de información social sobre América Latina en general, habían festivales de música latinoamericana solidaria, y bueno, ahí adentro estábamos todos, ¿no? Estaba yo, mi hermano y 3 compañeros que estaban estudiando en Berlín y que son músicos reconocidos, Víctor Colodro, Gerardo Yáñez, que fue una época director de la Sinfónica acá en Bolivia, y que, bueno, lo trataron tan mal que se volvió, volvió a Berlín, Alemania, y sigue haciendo su carrera. Y así compañeros que empezaron a integrar este proyecto de Bolivia Manta. Entonces Bolivia Manta empezó a ser difundido, sobre todo en los medios, como digo, de información social, solidarios con América Latina, y en los que estábamos todo el tiempo haciendo festivales y amistad con todos los músicos de esa época, Quilapayún, Inti Illimani, Los Jaivas, Yapu, del lado chileno. Del lado argentino habían grandes músicos que habían llegado y con los que teníamos relación, y con los que al mismo tiempo, igual músicos brasileños, personalidades como Raúl García Zárate del Perú, empezamos a solidarizarnos entre nosotros y a crear propuestas de un catálogo que represente esa clase de expresiones musicales que teníamos a la mano en ese momento en Europa. Y fue así que nació, por ejemplo, ya una vez, en realidad eso ha empezado el 81 a la subida de François Mitterrand como presidente en Francia, socialista, representando a la Unión de la Izquierda y dando aberturas legales para que todos los refugiados políticos y demás pudiesen tener acceso a los medios de información, difusión del mercado europeo o de las industrias culturales. Entonces hayan nacido, el caso nuestro, catálogos como el catálogo ASPIC, del que yo fui director artístico, que me ha permitido además, entre paréntesis, posteriormente viajar en varios países de América Latina, fuera del sector andino, para poder promover, grabar, promocionar artistas que sabíamos que teníamos que hacerlos conocer o que estaban invitados a festivales y que llegaban y que aprovechamos para grabar y crear, digamos, un catálogo más amplio y muy diferente de los catálogos establecidos por las grandes casas disqueras, ¿no? Dando, digamos, otras opciones de difusión. Y ese ha sido, de manera general, digamos, ha sido el nacimiento de Bolivia Manta. Y llegando al 77, salió la idea porque habíamos llegado a un acuerdo con una pequeña casa discográfica alemana, Neue Welt, Nuevo Mundo, que se propuso de producir el disco Sartaña.
Ataria Atahualpa, runa rebelde Atahualpa, Ataria Atahualpa, runa rebelde Atahualpa. Mari llalisqay ñuqanchik inti kunata chawpi watashka cadenas chinkashka amutay chawpi watashka cadenas chinkashka amutay Ataria Atahualpa, runa rebelde Atahualpa, Ataria Atahualpa, runa rebelde Atahualpa, Ataria Atahualpa, runa rebelde Atahualpa. Acabamos de escuchar Atahualpa, el Runa Rebelde, una canción ecuatoriana que la versiona en este primer álbum que estamos recorriendo de Bolivia Manta. El primer álbum se llama Sartañani. Esta es una época muy particular, estamos hablando de fines de los años 70. Bolivia está viviendo una implosión social, política y por supuesto también cultural. Estamos viviendo una época en la que se está resquebrajando esa estructura rígida que se implementó con las dictaduras militares, y está habiendo una gran movilización obrera, indígena, popular, que está posibilitando precisamente el resquebrajamiento de las dictaduras militares. Hay una gran, ya no emergencia diré, sino una gran consolidación, ¿no? Como incluso corriente de masas del indianismo, del catarismo, encarnado fundamentalmente en el movimiento indígena campesino en Bolivia, ¿no? Que justamente el año 78 protagoniza grandes bloqueos en busca de demandas, que también visibilizaban y mostraban la potencia que tenía en ese momento el movimiento indígena, y que por supuesto tenía que ver mucho con la música y con lo cultural que se desarrollaba en Bolivia en aquel momento. Sí, justamente creo que es necesario precisar de que bandas como Huara, como Rupay, Aymara, Bolivia Manta y un montón de bandas surgen a partir de esta movilización y esta emergencia de los pueblos indígenas con propias ideas dentro de Bolivia, y no solo Bolivia, ¿no? Sino toda la región andina. Lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en Ecuador, y esto se ve reflejado también o proyectado hacia el continente europeo, donde le ponen demasiada importancia a visibilizar no solamente las cuestiones ideológicas, sino también culturales. Había un gran consumo en Europa de la música andina, y varias agrupaciones bolivianas se consolidan no en Bolivia, sino en Europa. Bolivia Manta es un caso de aquellos. Bolivia Manta prácticamente nace en Europa, ¿no? Y lo mismo estaban Rupay y el grupo Malcún, el mismo Hacha Flores viajaba mucho allá a hablar sobre lo indígena. Entonces cobra mucha importancia tanto política como cultural en este periodo. Claro, imagínate lo que significa que Bolivia Manta en el año 78 recupere esta canción ecuatoriana, Atahualpa, que dice indio rebelde en uno de sus versos, y justamente en Bolivia estemos viviendo esa reivindicación del movimiento indígena campesino de decir nosotros somos indios, pero ya no vamos a ser más
oprimidos ni sojuzgados y queremos nuestra liberación y queremos ser indios pero en libertad, ¿no? Es decir, ese poderoso grito que está surgiendo de lo más profundo del pueblo boliviano, expresado en corrientes tan avanzadas como el catarismo, por ejemplo, es muy significativo para el contexto de este gran disco de Bolivia Manta. Sí, justamente ahora vamos a ir a escuchar un cocho a la Pachamama, un jaili que pertenece a la provincia de Muñecas, en La Paz, de Bolivia, que es una canción muy profunda y bueno, vamos con cocho a Pachamama. Bueno, ahora sí entramos a la fundación del grupo. Bolivia Manta se funda el 77 en Francia. Sus intenciones siempre han sido la interpretación de la música tradicional prehispánica y contemporánea de los Andes, en particular de los pueblos de habla aymara y quechua de Bolivia, pero no solamente de Bolivia, sino de los pueblos de Perú y Ecuador. Alguien francés por ahí decía que los álbumes de Bolivia Manta son una enciclopedia del folclore andino con mucho carácter etnográfico y etnomusicológico, ¿no? Estos cantos, estas danzas que fueron recopilando a través de los viajes son interpretaciones muy fieles a lo que en ese entonces se hacía en los pueblos rurales en Ecuador, en Perú y en Bolivia.
El exilio, bueno, como adelantamos, había una influencia del ambiente social, político y artística, tal cual nos van a ir relatando en los siguientes audios don Julio y don Carlos Arguedas. Así que vamos con ellos para escuchar cómo era esa influencia. Cuando llegamos, tuvimos la gran suerte y el gran placer de haber sido invitados por un grupo que era muy conocido en esa época, muy célebre en Europa, llamado Los Incas. Los Incas. Los Incas, cuyo director es, porque todavía vive, era y es Jorge Mills, un gran músico, gran maestro músico argentino. A partir de ahí empezamos, nos abrieron esos artistas nos abrieron la puerta de grandes escenarios muy, muy importantes en Europa. Y como digo, pero todo nacía a partir de los países francófonos. Y ahí hubo igualmente una gran expectativa en la Argentina, después de los eventos trágicos, eventos políticos de Chile sobre todo, empezaron también la actividad de difusión de los grupos como Inti Illimani principalmente, que la tradición Inti Illimani vivía en Italia. Entonces era ese triángulo, ¿no? O sea, Alemania, Francia, Italia, y luego los países al año, Bélgica, Suiza, etcétera. Fue un movimiento, era un movimiento muy, muy fuerte de sensibilidad con las culturas latinoamericanas en esos años. Bueno, las casas de izquierdas allá tenían pues una política, también hemos tenido que aprender eso, de entrada al estudio ya con un plan de grabación bien preciso, las horas están contabilizadas, y no era nuestro caso, ¿no? Para el primer disco. Es decir, que las horas que habían previsto ellos nos permitió a nosotros solamente que se iba a hacer la mitad del proyecto. ¿Por qué? Porque precisamente en ese disco queríamos también no solamente tocar lo que tocábamos de manera en directo con cuerdas, pero hablando de instrumentos de viento, bueno, teníamos que doblar para llegar a crear la masa sonora que caracteriza esas técnicas, ¿no? De interpretación, sobre todo en las familias de sikus o de pusipías, o bueno, en todos los géneros de música autóctona, teníamos que doblar, y al doblar, bueno, pues había más tiempo, y para la mezcla, para la masterización, mucho más tiempo. Perdón. Ya no más. La casa discográfica nos limitó, dijo, no podemos invertir más. Entonces quedó trunco el disco, y dijimos, bueno, finalmente nos pusimos de acuerdo con el ingeniero de sonido, que logró ser un amigo con el que yo desarrollé muchas producciones posteriormente, aparte de Bolivia Manta, Martín Homber, un ingeniero de sonido alemán increíble, que nos dijo, bueno, lo hacemos y vamos a coproducir, vamos a ser coproductores. Y llegamos a ese acuerdo y logramos hacer el disco Sartañani, el primer disco, Huyayataki Sartañani, de Bolivia Manta, de manera correcta, digamos, a nivel técnico. Representaba lo que queríamos nosotros hacer y escuchar. A nivel de la portada y demás, pues trabajamos también con amigos que nos permitieron hacer esa clase de álbumes que ninguna casa de discos, las casas de disco como en acá, sacaban recto verso y se acabó. Era un sobre. En cambio, para nosotros, ¿cómo se dice? La presentación discográfica, el aspecto gráfico era tan importante, ¿no? Porque es una manera de hacer conocer otra forma, otro camino, digamos, de expresión. Y así empezó la aventura Sartañani.
El ambiente de apertura cultural en Europa había agrupado a músicos chilenos y argentinos por allá en los años 70. A diferencia de Chile y Argentina, las regiones andinas, en particular Bolivia, que tenían una gran, digamos, herencia cultural, no tenían, sin embargo, mucha difusión, no gozaban de conocimiento por parte de la audiencia cultural europea, ¿no? Así que los países de la región andina todavía no habían alzado vuelo en este sentido. Y justamente la idea de Bolivia Manta es posicionar en el contexto occidental, en el contexto europeo en particular, la música andina como parte de la gran tradición cultural, digamos, de Latinoamérica, ¿no? De esto nos va a hablar con más detalle Julio Arguedas. Y nos propusieron un proyecto o sea, nosotros queríamos siempre visitar el continente, salir de esa curiosidad de decir, bueno, ¿qué es Latinoamérica? ¿Por qué tal Sudamérica? Pero a ver de qué se trata. En el año 76 nos dieron la posibilidad de hacer un viaje en el cual llevamos unas cámaras de filmación y unas grabadoras, éramos 4 personas y hicimos el proyecto, llegamos a Venezuela, ya conocíamos contacto con músicos venezolanos que fuimos a visitar y el propósito era colectar, ¿no? Grabar si se podía, filmar si se podía. Y entonces cuando bajamos, bueno, en Venezuela habíamos conocido excelentes músicos venezolanos que estaban en esa época allá en Europa, que nos hicieron escribir la música llanera, y andábamos locos con esa música. Fuimos ahí, compartimos momentos, filmamos y grabamos algunas cosas. Luego, como viajábamos por tierra, llegamos a Colombia. En Colombia igual tratamos de encontrar músicos que nos muestren un poco aspectos musicales y folclóricos colombianos. Descubrimos músicos muy interesantes, pero a partir de Colombia había una cosa curiosa de que ya había una juventud que andaban locos por la música andina. En el viaje yo andaba cargado de un charango y además con la caparación de un chinchuncho, tenía un charanguino y teníamos un par de quenas de guitarras que se podía conseguir allá. Y en Colombia ya vimos que había una juventud que andaba con mucha pasión, tratando de descubrir, tratando de conseguirse los instrumentos para quenas o charangos. O sea, ya había una expectativa por la música andina, ¿no? Y luego llegamos al Ecuador. Y en el Ecuador nosotros teníamos ya algunas referencias de músicos que queríamos visitar. Y ahí fue que, llegando al norte del Ecuador, a la provincia de Otavalo, la provincia de Imbabura, perdón, buscábamos a unos músicos que nos habían dado referencias, y ahí es que empezamos a escuchar un movimiento de música campesina, de lo que no era un grupo todavía, pero ya había un musicólogo francés que andaba captando, haciendo lo mismo que nosotros tratábamos de hacer, ¿no? De captar, de grabar, reunir músicos. Y el señor todavía vive, se llama Chopin Termes, y estaba ya empezando la iniciativa de hacer esos encuentros, porque eso no fue un grupo. El grupo se quedó establecido luego de la gira por Bolivia, pero hablo de Banda Mariachi. Banda Mariachi era un movimiento musical de músicos que se reunían de diferentes comunidades de lo que allá se llama la provincia de Imbabura. En Bolivia decimos departamento, en Ecuador dicen provincia, ¿no? Y ahí es que empezamos a hablar, a escuchar primero, y tratamos de encontrarnos por la primera vez con algunos músicos que participaban en la mariachi. Y también conocimos a Chopin Termes, y ahí empezó esa relación de amistad, y luego dio como resultado pues la gira que tuvimos en Bolivia allá en los años 80 con la mariachi. Esos fueron entonces,
Prosiguiendo el viaje, descubrimos que, por ejemplo, a partir del sur de Colombia ya hablaban una especie de quechua, de la cual algo se podía comprender. En Ecuador también, quechua, toda la región andina del Ecuador, la gente habla quechua. Y bueno, después ya llegamos al Perú. En el Perú también ya tuvimos encuentros con personalidades, con músicos que habíamos escuchado hablar, que queríamos conocer, y luego efectivamente llegamos, me acuerdo, para un 6 de agosto a Bolivia, de la frontera de Sabadell. Y el 6 de agosto es una fiesta muy grande en Copacabana. Y a la sorpresa nuestra, en Copacabana, muchísima gente del Perú viene a rendir homenaje a la Virgen de Copacabana. Y en esos años todavía había una fiesta, había una fiesta tradicional muy grande, había músicos de las comunidades alrededor de Copacabana que trabajaban con danzas tradicionales. Pero la sorpresa fue de que ahí, por ejemplo, en esos años había siempre la tradición en Copacabana de una delegación de comunidades de comunidades negras, que iban a rendir homenaje a lo que ellos llaman a la Virgen de Copacabana, la gente afro-boliviana le llaman la Virgen de las Nieves. Y entonces ellos iban ya con su saya, la saya de verdad, ¿no? La saya limeña. Y también del lado del Perú había músicos campesinos, y es una de las primeras veces que vimos tocar conjuntos con zampoñas de lata. Y ellos venían de la región de Tacna, de Cairani, de esos. Y entonces ese viaje fue como iniciático, ¿no? Porque y además teníamos la posibilidad de, cuando nos daban la autorización, de grabar y poder filmar algunos documentos. Y claro, ahí así se puso realmente claro para nosotros, yo sé que mi hermano Carlos me lo va a contradecir, de que bueno, el proyecto tenía que ser global, no solamente boliviano, sino que tenía que ser, o sea, empezamos a tratar de hablar de esa unidad, por lo menos la unidad andina, ¿no? Que era tan evidente.
Acabamos de escuchar una música autóctona de la región de Loreto, Iquitos, en Perú. Por supuesto, recopilada, interpretada por Bolivia Manta. Existen aún en la actualidad algunas comunidades aisladas donde la tradición ancestral se conserva. La música y la danza ritman siempre el curso de las estaciones, las siembras y cosechas, los nacimientos y muertes sobre la base de los instrumentos anteriores a la conquista, quenas, sicus, flautas de todo tipo y percusiones. Las plegarias a los ancestros y a las divinidades tutelares, los poemas líricos cantados siempre en las lenguas antiguas. Las voces cuyo color se alía perfectamente con la gama pentatónica acompasan los versos de acuerdo con la música y la danza para expresar la devoción, el amor, las alegrías y las penas. En las otras zonas, las comunidades han estado sujetas a influencias exteriores que han modificado sus tradiciones. A las flautas y percusiones se han ido sumándose instrumentos de cuerda, arpa, guitarras, mandolina y los cobres, saxos y platillos. Los modos musicales europeos han alterado algunas veces el modo pentatónico. Algunas danzas, algunas manifestaciones rituales calificadas de paganas fueron prohibidas, otras fueron impuestas, al igual que una nueva lengua, un nuevo dios y nuevos amos. Pero el arpa se volvió india. Santiago posee las mismas atribuciones que el trueno, la Virgen se identifica con la Madre Tierra y con el Dios Sol. Es parte de la explicación que podemos encontrar en el disco Sarta Añani, la primera placa de Bolivia Manta, como una comprensión de esta profunda hibridación, esta profunda combinación de procesos culturales que han ido sufriendo las comunidades rurales en Bolivia, Perú y toda la parte andina. Alto cielo, estrellas caen de tus estrellas. Kawari, alto cielo, estrellas caen de tus estrellas. Campaña chutucutuña, no capaz de cien nacesia. Campaña chutucutuña, no capaz de cien nacesia. Si guay, no, hermosa chayanteíta. Si guay, no, hermosa chayantenita. Ay, tu ven como barbarito. Akuja con ella guay, maya manta pusa guay. Akuja con ella guay, maya manta pusa guay. May mapusa guay las matas, y may que may pulpa guay. May mapusa guajas matas, y may que guay pulpa guay. Si guay, no, hermosa chayantenita. Si guay, no, hermosa chayantenita. Imagínate, hermano. Acabamos de escuchar Chayanteñita, una tonada del norte de Potosí, del pueblo de Chayanta. Esta canción está en la segunda placa de Bolivia Manta, denominada Uñayataki,
que es una placa muy importante, es el concepto que va a ser la médula central de la obra de Bolivia Manta, y la cual vamos a dejar a la explicación a la voz de don Carlos Arguedas en el siguiente audio. A medida que desarrollamos la discografía, teníamos que efectivamente hacer un trabajo de investigación para, no solamente de investigación, pero al mismo tiempo de aprendizaje de técnicas, porque estábamos abarcando y nos lanzamos a hablar de un mundo andino, si quieres, ¿no? En el cual ya desde esa época decíamos que nuestros pueblos originarios estaban, digamos, separados por la historia, digamos, republicana, ¿no? Que se crearon las fronteras. Yo pienso que eso todo el mundo lo comprende, ha sido creada en un momento dado que no correspondía realmente a la realidad ni social ni geográfica, ¿no? Entonces, para nosotros el hecho de comenzar a explorar, posteriormente viajar, analizar en esos años y aprender las técnicas, ¿no? Regionales propias a cada región, por lo menos de lo que nos permitió la vida llegar primeramente, ¿no? Nuestros viajes, nuestros encuentros con músicos populares. Bueno, entramos en un mundo en el que teníamos que ser disciplinados desde el punto de vista de información etnográfica, etnomusicológica, desde el punto de vista organológico de los instrumentos, de procurárnoslos, de aprender las técnicas, que sean instrumentos de viento o instrumentos de cuerda propios a cada región, para acercarnos a las características propias de interpretación de cada región. Lo que ha hecho que los discos de Bolivia Manta, y desde un principio nunca hemos pensado crear un estilo propio. Lo que queríamos y lo que se nos puso como normativa, digamos, era precisamente el de asimilar el máximo que podíamos de técnicas sonoras, de técnicas interpretativas que podíamos plasmar discográficamente para información a un público más externo, ¿no? Más, sobre todo, como Europa nos daba la posibilidad, teníamos que mostrar que esa capacidad de difusión era importante, y lo que nos ha permitido además conocer músicos un poco en el mismo espíritu, propios a cada país, no solamente lo andino. Si hablamos de países que tienen una influencia de las culturas africanas tan amplia, porque es una realidad, se han integrado y han creado un mestizaje propio, ¿no? Un mestizaje, además lo lindo de ese mestizaje, que es tan amplio, porque entre ellos se representaban diferentes naciones originarias también en el África, y en muchas regiones hubo un mestizaje forzado por la explotación, por la realidad que pasaron durante la colonización, y que crearon una música propia, simbiosis del mundo andino y simbiosis del mundo africano, ¿no? Hay países como, se ve bastante eso en Colombia, en Brasil, en parte del Perú, y claro, todo eso nos permitía a nosotros acercarnos también técnicamente a esa clase de expresión. Si bien Bolivia Manta no ha grabado esos géneros musicales, nos ha permitido a través del catálogo ASPIC de viajar y de hacer el mismo trabajo un poco en la óptica de Bolivia Manta con esos géneros musicales, representando a los artistas propios de esas regiones y de esos países, ¿no? Esa ha sido para nosotros un trampolín, digamos, como para inmergirnos en un mundo amplio, lleno de variantes musicales, de técnicas interpretativas, y bueno, a mí personalmente me ha permitido viajar bastante el continente americano, ¿no?
Estamos recorriendo el Huiñayatí, que se podría traducir como lo eterno. Es este segundo LP de Bolivia Manta, grabado en el año 81. Acabamos de escuchar Todos Santos de Ocurí, una tonada tradicional de esta población del norte de Potosí, que suele, digamos, inaugurar el ciclo agrícola de la cosecha en los Andes americanos, que justamente estamos hablando de fechas también que tiene que ver con lo eterno, con esta concepción andina de la muerte, en la que la muerte no es una ruptura, digamos, radical, ¿no? Sino que es el paso a otra forma de existencia, ¿no? Jorge Luis Borges decía que lo eterno es recordar, es el proceso de eterno recuerdo de lo que ya ha sido, es que no existe nada nuevo bajo el sol. Todo lo que pretendemos conocer como nuevo en realidad simplemente es una rememoración de algo que ya se había dicho o inventado en el pasado, y algo así yo creo que se recupera o tiene que ver con la música andina, ¿no? ¿En qué sentido podemos decir que esta música es ancestral o moderna? Solamente en sentidos formales, porque esta música ha estado vibrando desde tiempos inmemoriales en los Andes y lo va a seguir haciendo, aunque formalmente tenga modificaciones. Ahora vamos a escuchar algunas palabras, precisamente los protagonistas, de los creadores de esta obra de arte, respecto a lo que tiene que ver con el contenido de Huiñayataki. Recordando además que esta placa es, digamos, muy bien recordada por los autores, por los hermanos Arguedas, sobre todo porque fue galardonada, fue premiada por la Academia Charles Cross como un gran álbum, ¿no? Este Huiñayataki. Escuchamos a Carlos Arguedas, que nos va a explicar un poco sobre este premio. Luego, posteriormente, claro, con el trabajo, el segundo disco, Huiñayataki, tuvo un reconocimiento ya profesional amplio en Francia, nos permitió ganar el premio de la Academia Charles Cross, que en la época era similar a un Grammy hoy en día en los Estados Unidos, ¿no? Ese premio nos abrió caminos, la casa discográfica, la agencia artística que se ocupaba de nosotros, nos permitió pues ya trabajar mucho más profesionalmente y a entrar a acceder a otros circuitos, digamos, profesionales, que nos dieron experiencia y nos permitieron revalorizar mucho más las intenciones musicales que teníamos. Ese es el camino, digamos, al comienzo de Bolivia Manta. Cachiwango, segundo, Ancunapa, Huaucacunas, Yandamanachi, Reguchi, Tucumbis, Salasacas, Caizonco, Pacricia.
Yapa. Acabamos de escuchar dos sanjuanitos de la región de Imbabura de Ecuador. El primero es Quinchucajas y el segundo Cusijusun Achimamita. Ambos en la placa segunda de Bolivia Manta, denominada Uñayataki. Ahora vamos a pasar a dar lectura a la explicación que trae el disco, que nos parece muy interesante, que dice: se cuenta que al principio de los tiempos el mundo del antiguo Perú no estaba habitado todavía. Pero un día en cada región, en cada valle, los hombres aparecieron. Al llamado de Dios salieron de la tierra, del flanco de las montañas, de los manantiales y las grutas, de los lagos y cavernas, y cada uno tuvo un nombre. Se establecieron ahí sobre el suelo que los había visto nacer para construir sus casas, criar sus animales y cultivar sus tierras. Durante milenios han sobrevivido a los imperios, resistiendo a la violencia y a la destrucción. Son los mismos hombres y la misma tierra, Pachamama, la madre tierra. A los hijos que mueren en el vientre de las mujeres, ella los recibe y nutre, los amortaja con semillas a la espera de misteriosas transformaciones y nuevas vidas. La Pachamama los lleva en sí como al maíz y a la papa y teje en torno suyo un espacio mágico donde los seres se unen con lazos invisibles, ya que en esa dimensión todo está vivo. Las almas y los espíritus rondan los caminos, habitan en las cimas. Los campos y los ríos se manifiestan en los truenos, los rayos, las piedras y el cielo, las montañas y el granizo. Algunas fuerzas afectan a los hombres y al ganado, roban las cosechas, otras las protegen. Hay que suplicarles, apaciguarlas y conciliarlas. Anchanchus, cariciris, achachilas, apus, machulas. Los santos y la Virgen reciben ofrendas, sacrificios durante las ceremonias y las fiestas por la armonía del mundo y la supervivencia humana. A la madre de las cosechas, al ancestro, a los germinados que están por brotar, se les ofrece sangre, el corazón, la coca y el alcohol. Con los hombres y mujeres que tocan, danzan y cantan, todos los hijos se reúnen y rebosando sonidos y colores soplan y respiran al unísono, al mismo ritmo del espacio que los reúne y envuelve. Aquellos que han venido a imponer su lengua, su pensamiento y sus dioses han aplastado y mutilado este mundo, pero no han logrado extinguirlo, ya que la tierra canta todavía en el corazón de quienes han tenido que abandonarla. A la llegada de los españoles, miles de hombres arrancados de sus comunidades fueron condenados a trabajar en las ciudades y centros mineros. Destinados a la muerte y al desgarramiento, se juntaron a pesar de todo, hablando la misma lengua y viviendo la música de la misma forma. Explotados, menospreciados, siguieron tocando y su música se perpetuó enriqueciéndose con todas las influencias que se han fundido en ella. Este desgarramiento está entre nosotros, quienes sufrimos de manera creciente la ley de los que buscan modelarnos a su imagen. Obligados a abandonar una parte de nosotros mismos, partimos cada vez en mayor número con la esperanza de una vida menos miserable, pero nos enfrentamos a una realidad que no es la nuestra y que se tiende sobre nosotros como una trampa. En lo más duro del exilio y la soledad, surge la música como un llamado que despierta en nosotros un mundo de sensaciones y hondas emociones. En lo profundo de su ritmo y su soplo, buscamos la fuerza que nos libere y nos conduzca hacia esa alteridad tan lejana y tan cercana que nos desespera. Descubrimos entonces que los temas se responden y se entrelazan, revelando un espacio nuevo que nos sujeta y que las fronteras y las divisiones que nos han sido impuestas se esfuerzan en fragmentar. Debemos reencontrarnos al lado de quienes han estado siempre ligados a lo que la tierra les ha dado para defender el derecho de un pueblo a expresarse en el respeto y en la diferencia. Esa es la explicación hermosa que trae el disco Uñayataki. Y bueno, con el contenido que nos evoca al final, eso de juntarnos y volvernos a dialogar, vamos a escuchar justamente Machulas Cantu
de la provincia Curva de La Paz. Es un cantu dialogado y además hermoso. Vamos con Machulas Cantu. Zihch'ahrichik sumaq urqukuna, ajamani, sunchuli, wallatiri, kallinsani, qinsani, chukakallan, tuana, pumasani, illampu, ilimani, illansani, wakikunka, toconta, aquilisan, palomani, cololo, mamacochas, comercocha, yanacocha, tuana, tejti, cololo, suches, titicaca, tolcacota. Wawasniyki chamushayku, sonqoykita mañasunaykupaq, kay llaqtaqa manañas llakinanpaq, manañas qonqanasuykupaq, sonqoykupipuni apasunaykupaq, ñapis hatarisunña, p'unchay riqman, wifa.